desear un feliz día a todas las madres que están presentes por la labor. Sin duda este es un día que, como decimos a veces, comercial y todo lo demás, pero debemos reconocer la labor que hacen, ¿no es cierto?, las madres, el trabajo que hacen de la crianza, de los hijos, el hogar. Bueno, muchas de ellas también cumpliendo doble función, saliendo a trabajar fuera del hogar, también trabajando dentro, y las que están en casa también no es menor el trabajo que tienen. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les fortalezca y les use cada día para poder seguir también con sabiduría del Señor, guiando, ¿no es cierto?, la vida de sus hijos, caminando también juntos sus esposos. Así que sea un día muy bendecido, no solo hoy, obviamente el día regalonen a las mamás, los hijos, amén. Nosotros somos esposos, no, así también tenemos que ser. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer solamente un cambio, digamos. Estamos claramente pasando el Evangelio. La Nico está para ahí porque está esperando que yo diga que los niños puedan pasar a la escuela dominical. Gracias, Nico. Fue muy clara tu cara. Adelante, por favor, que el Señor les bendiga a los niños. Entonces, como les comentaba, vamos a hacer una parada, digamos, de la serie de Marcos, y vamos a estar trabajando en una serie, una miniserie que va a estar, yo creo, no lo sé hasta el momento, pero por lo menos que nos va a durar un mes y medio, más o menos. Si alguien se interesa, la serie va a estar basada, o voy a estar trabajando en un libro que es de apoyo, en el cual estoy trabajando, obviamente la escritura, pero en un libro que se llama Hacia la Unidad, de Francis Chan. Si alguien quiere por ahí buscarlo, lo puede seguir y leer. Y obviamente yo lo que voy a predicar, me ha enriquecido mucho esa literatura, lo que comparte él ahí, pero obviamente la palabra es la base de lo que vamos a compartir, ¿ya? Ahora, ¿por qué trabajar en esto? Porque necesitamos nosotros unidad. Nosotros necesitamos trabajar en esto como iglesia. Así que va a ser así como una cirugía al corazón nuestro, al corazón de nosotros como comunidad de fe. Entonces hoy día vamos a compartir ahí en Juan capítulo 17, verso 20 al 23. Juan capítulo 17, verso 20 al 23. Como título del sermón se llama El peso de la unidad en el corazón de Dios. Podríamos decir cuán importante es para Dios la unidad de la iglesia. Y si lo he encontrado, lo voy a invitar a que se ponga en pie y que podamos darle lectura al texto bíblico. Pueden seguirlo también ahí en la pantalla. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Oremos al Señor. Padre, oramos en tu presencia, Señor, presentamos nuestra vida, nuestro corazón. Tu palabra ha sido leída, Señor, y queremos rogarte que tú, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, puedas obrar, Señor, en la vida de la iglesia, en nuestra vida, en nuestro corazón. Esta palabra, Señor, que será exhortada, Señor, primeramente es una palabra que va directo a cada uno en lo personal. Y permítenos encontrar, Señor, aquí respuestas, permítenos encontrar también luz, permítenos encontrar sanidad para poder caminar, Señor, hacia esta unidad que para ti es tan importante. Este texto claramente nos muestra que la unidad de la iglesia, de la vida de aquellos que tú has llamado, es algo central para ti, Señor. Así que te ruego también en esta hora por mi vida, Señor.
dame la capacidad, dame la fortaleza, dame también, Señor, la gracia para compartir esta palabra, Señor, y que sea de gran bendición para nuestra vida. Todo esto lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Entonces, hacia la unidad de la iglesia, el peso de la unidad en el corazón de Dios. Y quiero partir diciendo que muchas veces nosotros, cuando hablamos de unidad, cuando tocamos este tema, no sé si estamos tan conscientes de la necesidad que la iglesia tiene de la unidad. Es un tema muy hablado, es un tema que a veces está en nuestras bocas, pero no sé si tiene el peso que debería tener, como sí lo tiene en el corazón de Dios. Sin embargo, la palabra nos muestra, no solo en este texto, sino en muchos textos que podemos ver, y textos que son tan potentes, tan importantes como el que leímos hoy, digamos, con respecto a la unidad de la iglesia, que debieran de alguna forma hacernos recapacitar, deberíamos pensar que la necesidad no es solo algo deseable, no es algo así como, oye, sí, qué bueno sería estar unidos, sino que la unidad es urgente. Y lo vamos a ver a la luz del texto que hemos leído hoy. Siempre nosotros ponemos la mirada, en general, en los pecados morales, ¿no es cierto?, en los pecados de inmoralidad sexual, por ejemplo. Nosotros tenemos un foco muy puesto ahí, pero nunca se nos pasa por la mente quizás que la unidad de la iglesia es sumamente importante y que de hecho no estar unidos es un pecado también. Es algo que afecta a la iglesia y que va contrariamente a todo el propósito que Dios tiene con nosotros como comunidad de fe, porque la unidad de la iglesia es fundamental para cumplir el propósito al cual nosotros fuimos llamados. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Dar la gloria a Dios y testificar al mundo, ¿no es cierto?, para que el mundo sea alcanzado. Y entonces estoy convencido que si nosotros empezamos a empaparnos de algunos textos y miramos esto a la luz de la Escritura, estoy convencido que si hacemos que la Escritura pueda hablar y nosotros temblamos frente a lo que el Señor quiere decirnos, hacia aquello que es verdadero, probablemente ni siquiera terminaríamos de leer todos los textos bíblicos que hablan acerca de la unidad, no sería necesario. Y solo, por ejemplo, voy a leer uno de los textos que podríamos tener ahí, y pensaba en este texto porque nosotros siempre nos hemos quedado detenidos en algunas cosas. Ya al leerlo usted se va a dar cuenta. Proverbios capítulo 6, verso 16 en adelante dice así la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Jehová aborrece y abomina esto: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Ahí nos hemos quedado siempre, las manos derramadoras de sangre, no al aborto. Ese es nuestro eslogan, ese es nuestro texto. Pero el texto dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo que habla, dice, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Estas cosas aborrece Jehová. Estas cosas, dice, abomina su alma. Tremendo escuchar esto. Y yo decía, y lo digo primeramente en mí, me hace temblar de terror, mirando esto, mirando solo este texto. Y al contrario de esto, Mateo capítulo 5, verso 9, todo lo contrario, dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Por un lado, el Señor aborrece a aquellos que podemos en algún momento sembrar discordia en la vida de la iglesia. Lo aborrece, lo abomina el Señor. Y por otro lado, el Señor dice: bienaventurados, y viene de parte de Él todos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí, cuando llegamos al pasaje del capítulo 17 de Juan, que es un pasaje hermoso,
nos convoca y nos vemos, no estamos viendo a Jesús ahora enseñando a las multitudes, no lo vemos haciendo milagros, no lo vemos confrontando a los fariseos, pero lo vemos orando. Vemos a Jesús orando. Y este es un pasaje sublime, es maravilloso, toda la Biblia lo es, pero en este pasaje podemos ver al Hijo de Dios, a Jesucristo, a nuestro Señor orando. Estamos viendo al Hijo hablando con el Padre, al Hijo pidiéndole al Padre algo. ¿Y saben de quién está hablando el Hijo con el Padre en esta oración? Está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros. Y en la omnisciencia del Señor, Él conoce todo. Y cuando está orando aquí, y cuando dice, y te ruego no solo por esto, sino por lo que han de venir, el Señor conoce exactamente tu vida y la mía. Lo he dicho siempre, Dios no está aquí, en la cruz no está salvando una masa de gente, Jesús está salvando personas con nombre y apellido. Jesús nos conoce. Y aquí justamente es lo mismo, está orando no por una masa de gente, sino que está orando por personas con nombre y apellido. Y son nuestros nombres. No te ruego solo por esto, sino por los que han de creer. Y gloria al Señor, porque un día el Señor alcanzó nuestra vida y hemos creído en Él. Y cuando Jesús está orando al Padre hace 2000 años atrás, y está teniendo esta oración, y ya lo vamos a ver en el contexto tan importante, está orando por ti y está orando por mí. Y está orando por nosotros como comunidad de fe, por nuestras vidas, por aquellos que seríamos llamados a vivir en comunión con el cuerpo de Cristo. Y no es cualquier oración, no es cualquier oración, es una oración que está como antes de llegar a la cruz, es una oración que está antes de que Cristo tenga que ir a morir. Mucha gente dice por ahí que las personas antes de morir, ¿no es cierto?, son los momentos en que solo hablan cosas que son las más importantes. Hay cosas que a lo mejor ya a esa altura no tienen importancia, pero hay algunas que cobran mayor importancia cuando uno sabe que está a punto de morir. Jesús está a punto de morir, Él va a ir a la cruz. Y decir esto en ese minuto nos está indicando que hay una preocupación y una ocupación en el corazón de Jesús en estos momentos más importantes que le quedan de su vida terrenal. Así que deberíamos ver con mucha importancia lo que Jesús está haciendo. Deberíamos ver con mucha importancia la oración que Jesús está haciendo. ¿Qué es lo que pide Jesús? Y Jesús lo está pidiendo, fíjense, por estructuras. Jesús lo está pidiendo por estrategias. Jesús lo está ni siquiera pidiendo por el crecimiento de la iglesia, por el crecimiento numérico. Jesús está pidiendo por nuestra unidad. Él en el momento antes de ir a la cruz está pidiendo por nuestra unidad. Pide para que nosotros podamos caminar juntos. Él está pidiendo para que nosotros podamos caminar juntos, amándonos, viviendo en comunión, perdonándonos, para que seamos uno, como Él y el Padre son uno. La importancia, el peso que tiene la unidad de la iglesia, que somos nosotros en el corazón de Dios. Y lo primero que encontramos aquí en el texto es que la unidad, como dice ahí, es una realidad espiritual nacida en Cristo. Jesús no dice, sería bueno que fueran uno, sino que dice, para que todos sean uno. Primero que todo, esto que Jesús está diciendo no es una sugerencia. No nace como un buen deseo que Él tiene para nosotros. Definitivamente no es una linda frase, de esas frases que escribimos nosotros para colocarla, ¿no es cierto?, ahí en internet, sino que esto realmente es una petición profunda del Hijo al Padre, para que todos sean uno. Aquí nos está mostrando el corazón de Dios, nos está mostrando lo que hay en ese corazón, por lo que Cristo murió en la cruz. En esta nueva vida que tenemos, en la vida, en el Evangelio que nos ha alcanzado, podemos ser uno. No es imposible, podemos ser uno. Y esto cambia la forma en que nosotros tenemos que ver la unidad. La unidad de la iglesia no es un tema secundario, no es un tema sin importancia. No es más importante la estructura, no es más importante la puesta en escena que tenemos en el culto, no es más importante la oratoria que un predicador puede tener, no es lo más importante eso. Lo más importante, y por lo que Jesús está rogando, es la unidad. Y esto no es un tema administrativo,
no es algo que podemos ver si se puede o no. La unidad no nace de una exigencia institucional de la iglesia, nace del corazón de Cristo que está revelado aquí en el capítulo 17. La unidad está en el centro del corazón de Dios. Y quiero que nos preguntemos eso. Quiero que hoy día podamos mirarnos hacia adentro, que podamos preguntarnos qué tan importante para mí es la vida de la unidad de la iglesia. ¿Qué tan importante, cuánto peso tiene esto? ¿Qué hago yo o qué no hago yo por la unidad de la iglesia cuando a Cristo le importa tanto? Siendo que a Cristo, para Él es fundamental, lo lleva a una oración ahí antes de morir. La unidad está en el centro del corazón de Dios. Y aquí viene lo más potente, como lo dije antes. Tú y yo estamos incluidos en esta oración. Porque Jesús dice, por lo que han de creer en mí. ¿Cuántos han creído en Jesús? Hemos creído en Jesús. Ahí estamos. Por lo que han de creer en mí. Eso eres tú, eso soy yo, somos nosotros como iglesia. Y Jesús, antes de morir, antes de ir a la cruz, antes de morir por nuestros pecados, Cristo mismo está orando por nuestra unidad. Jesucristo no presenta la unidad de la iglesia como una mejora a hacer dentro de la vida de la iglesia, sino que Él lo muestra aquí en el texto como una petición ferviente de su corazón al Padre. Está mostrándonos lo que revela, nos está mostrando ahí lo que hay en esta petición, lo que hay en Él, lo que Él desea. Y lo que Él desea define la naturaleza de la vida de la iglesia. Nosotros le pertenecemos. La iglesia no es un lugar, o no es un espacio, o no es un grupo de personas que nosotros le damos el sentido que queremos o la forma que queremos. La iglesia debe responder a aquel que es dueño de la iglesia, y el dueño de la iglesia y el Señor de la iglesia y el Rey de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos modelarnos y encaminarnos hacia esa naturaleza que Cristo tiene para nosotros. Y la unidad que Él está rogando al Padre por nosotros es una unidad que ha sido establecida por medio de la unidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esa unidad eterna que ellos tienen, perfecta, sublime, es la unidad que Jesús está orando para nuestras vidas. Entonces, hermanos, nuestra unidad no es una opción. Y esto piénsalo, no lo pienses solo en lo macro. A veces nosotros hablamos de la unidad como algo macro, en el sentido de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu están unidos y nosotros estamos unidos. Sí, eso está bien, teológicamente está bien, nos calza, pero llevémoslo a lo micro, a lo pequeño, al día a día, a nuestras relaciones. Ahí es donde también debemos ver la unidad del Señor, ahí es donde tenemos que aprender a mirarnos cara a cara, a entender que hay algo mucho mayor que nuestros propios deseos, que nuestros propios gustos, sino que hay algo mucho mayor sobre nosotros que nos llama a la unidad. La unidad no es algo por lo cual podemos optar o no. De partida, la unidad no es algo que nosotros creamos, es algo que ya fue logrado en Cristo. Efesios capítulo 2, verso 14 dice que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. En Cristo nosotros ya somos uno. Hemos sido unidos a Él. Nosotros no partimos, hermanos, como iglesia desde la división para poder unirnos. Nosotros partimos desde la unidad y lo que tenemos que hacer ahora es poder caminar y vivir en esa unidad. La unidad nos ha sido dada en Cristo. No tenemos que lograrla nosotros, no tenemos que formarla nosotros. Tenemos que creerla, que está en la Escritura, y tenemos que caminar en ella. Y para eso necesitamos mirarnos cara a cara y entender quién soy yo y quién eres tú en Cristo. Eso nos va a permitir poder verlo de la forma correcta. Nosotros partimos de una unidad que ha sido establecida a través de la cruz, porque Cristo pagó por ti y por mí exactamente lo mismo. No hay algunos que tienen mayor valor y otros menor valor. Todos, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Por eso, el vivir en unidad no es neutral. El vivir en unidad o no vivir en unidad es una contradicción para la vida de un cristiano. No podemos no vivir en unidad. ¿Y el desafío cuál es este? Es mirarnos, es mirar al Señor, es mirarnos a nosotros mismos en Cristo, mirarnos en Cristo y ver que cuando nosotros somos capaces de quitar nuestros prejuicios, cuando somos capaces
de sacar nuestro orgullo, cuando somos capaces y trabajamos en nuestras faltas de amor y entonces nos sintonizamos con el corazón de Dios que está revelado aquí en la Escritura, entonces podemos vivir en esta unidad que nos ha sido dada. ¿Cuáles son las cosas que nos separan de la unidad? Estas cosas que acabo de nombrar. La falta de amor, la falta de misericordia, el orgullo. Claramente somos distintos, tenemos distintos gustos, pero hemos sido unidos por medio de una salvación. La palabra dice en Efesios, una salvación, una fe, un bautismo, una esperanza, un Padre de todo. Podemos tener un montón de diferencias en cosas que son secundarias, que no son fundamentales, pero en lo fundamental estamos unidos. Amén. Así creo yo, estamos unidos. Más allá de las diferencias de gusto, si yo pregunto aquí, ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Tu esperanza es que Él venga por su iglesia? ¿Tu Padre es el Dios de los cielos? Amén. Si estamos unidos en eso, podemos tener diferencias en cosas secundarias. Pero esto es algo mucho mayor, mucho más potente que nos une. Entonces, la unidad es una realidad espiritual nacida en Cristo. O sea, la unidad no fue regalada, nos fue dada. La unidad la pagó alguien y la pagó Cristo en la cruz. El desafío es que nosotros tenemos que ahora caminar en esa unidad y eso no es fácil. Pero primero, si entendemos que esta unidad nos ha sido dada en Cristo, por otro lado, si entendemos que esta unidad a Cristo le importa, y al Padre le importa, y al Espíritu Santo le importa, entonces no lo tendremos como algo, digamos, no importante. Como no, por ejemplo, podríamos tener una vida de iglesia donde yo voy al culto, comparto ahí, ¿no es cierto? Ni muy fanático, ahí normal. Entonces no me involucro mucho con nadie, vivo mi vida. Bueno, esa realidad, esa vida, digamos, de no estar en un solo sentir, en un solo movernos, en un propósito, haciendo de la vida de la comunidad una vida más bien religiosa, no es la unidad por la que Cristo pagó en la cruz. La unidad por la que Cristo pagó en la cruz es para que podamos caminar juntos, es para que podamos de alguna forma todos nosotros, en amor, en misericordia, en ayudarnos, mirando el blanco perfecto que es Cristo. ¿Amén? Esa es la unidad que Jesús quiere. Un corazón unido a Cristo. Jesús no solo pide por unidad, sino que Él define qué tipo de unidad quiere. Y aquí es donde también nosotros podríamos definir la unidad en nuestros propios términos. Podríamos decir, oye, somos una iglesia súper unida, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro, porque compartimos, pero aquí la unidad Cristo la ha definido. Y Él dice, Padre, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, esa es la unidad que Él está definiendo. No es la que nosotros queremos definir o queremos hacer. Es la unidad que Él está planteando, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y entonces aquí nos lleva a un modelo. Este es el modelo de unidad que Él quiere y es profundo. Porque la unidad de la iglesia no es solo llevarnos bien. Uno podría decir, oye, nos llevamos súper bien. No solo es compartir un rato. Hermano, vamos a tener un tiempo de fraternidad. Todo eso es bueno. Es bueno que nos llevemos bien, es bueno que tengamos un tiempo para compartir, pero no es solo la comunión externa. No es solo esa comunión externa. No es solo llevar muchos años en la iglesia Gracia Soberana. Yo llevo 5 años, yo llevo 10 años, yo llevo 30 años. No tiene que ver solo con eso. No es una cosa así como, bueno, yo estoy aquí tantos años y como que nos pasamos, ¿no es cierto? Pero nos aceptamos. Pero es como una cosa así como que no es la unidad que Cristo por lo menos nos está llamando a vivir. La unidad es reflejar la comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y usted sabe la comunión que ellos tienen? ¿Usted sabe la comunión que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Lo ha visto peleándose alguna vez? Esta es la unidad que Cristo nos está llamando a vivir y Él está orando por esta unidad, por esa unidad perfecta que tienen ellos. Esa es una unidad real, es una unidad eterna, es una unidad viva, hermano, que está ahí marcada por el amor, por la entrega, por la comunión perfecta que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces esto significa que la división entre nosotros como iglesia, el no vivir esta unidad, no es solo un tema de un problema humano. Podríamos decir, sí, pero usted sabe, pastor, que vivimos en este cuerpo caído, ¿no es cierto? Y por lo tanto el pecado, sí, yo lo entiendo.
Pero cuando no vivimos la unidad, esta unidad específica, que es la que Cristo quiere que vivamos, la unidad que tiene Él y el Padre y el Espíritu Santo, entonces esa vida de desunión es una distorsión del carácter de Dios. O sea, en el fondo, a este Dios que nos llamó para representarle en este mundo, de la forma en que lo representamos ante el mundo, estaría distorsionado. No estaríamos mostrando la cara de este Dios real. No estaríamos mostrando ni siendo embajadores de forma correcta del Dios que nos llamó y al cual nosotros hemos decidido vivir para Él. Cuando la iglesia vive desunión, cuando la iglesia no está en unión, en discordia, entonces muestra una imagen equivocada de Dios. El mundo no puede ver. Por mucho que yo predico un sermón maravilloso, por mucho que usted lo haga, si nosotros no vivimos en unidad, el mundo no podrá ver de una forma correcta, de una imagen clara de Dios. Mandaremos una señal equivocada. Afectará al mundo nuestra vida de desunión. No dará el testimonio de Él que debemos dar. No reflejará la naturaleza de Dios. ¿Se da cuenta que el tema de la unión, de la unidad en medio del cuerpo es un tema importante, que no es menor, que no es secundario, que no es superficial, que es algo que necesitamos buscar, encontrar? Él nos dio esta unidad. Tenemos que caminar en esa unidad. La unidad de los discípulos debe reflejar a Dios mismo. La hermosa relación que hay entre el Padre y el Hijo, ese modelo maravilloso, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unidad que ellos tienen no es una unidad superficial, hermano. No es una unidad pasajera, no es una unidad que se diluye, no es un acuerdo doctrinal, no es la ausencia de conflicto, no es simplemente firmar un pacto de membresía. Esa no es la unidad profunda, real que Dios está pidiendo de nosotros. Esta unidad de ellos, que es la cual ora Cristo para nosotros, es una comunión espiritual, viva, real. Así que debemos hacernos esa pregunta, debemos decir, a ver, ¿esto es algo que puedo elegir vivir o no vivir, hacer o no hacer? Por lo visto aquí, la evidencia del texto nos habla que no es así, porque no hay división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no lo hay. Por eso la iglesia debe avanzar a caminar en esta unidad que nos fue dada. ¿De qué forma? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, por medio del amor, de este amor que debe fluir si Cristo está en nosotros. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Fruto del Espíritu en nosotros. ¿De qué forma podemos entonces avanzar hacia la unidad? Por medio del amor, por medio del perdón, por medio de la misericordia, por medio de la bondad, de la paciencia. La iglesia no tiene que crear la unidad. El desafío de la iglesia es hacer que la unidad viva en nosotros, se manifieste en nosotros. La unidad que Cristo ha proporcionado. Dice el texto en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado a ellos para que ellos sean uno. La gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. ¿Cuál es la gloria que el Padre le dio al Hijo? Y que ahora dice, la gloria que tú me diste a mí, ahora yo se las he dado a ellos para que sean uno. Primero, creo que esto refleja el hecho de que hemos sido nosotros. Dios nos ha dado la potestad a través de la fe en Cristo de ser llamados hijos. Amén. Usted y yo somos hijos. Pertenecemos a la familia. La verdadera gloria, de alguna forma, que nos entrega a Cristo a través de esta oración es la filiación que nosotros tenemos hoy día con el Padre. Es la filiación que Él tenía. Padre, tú y yo somos uno. Y esa filiación, la gloria que me has dado, soy tu hijo, ahora yo se la he dado a estos. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Puede mirar al que está a su lado? ¿Puede mirarlo? Mira al que está a su lado. Míralo bien. Ese que está a su lado es un hijo de Dios. No solo usted. El que está al lado también es un hijo de Dios. Se pusieron muy cariñosos los hijos de Dios allá atrás. Cuando el Nuevo Testamento nos muestra esta relación del Padre y el Hijo,
vemos una gloria llena, y lo leyó Emanuel recién ahí en Juan también, una gloria llena de gracia y de verdad, está ahí, es real. Y aunque la gracia y de alguna forma la verdad no se pueden ver físicamente, ¿no es cierto? Son intangibles, por decir así, sí pueden verse en la vida y en la obra del Hijo. Dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito. Juan capítulo 1, verso 16, lo leyó Emanuel. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, es decir, todo lo que Cristo es y transmite proviene de la plenitud que Él recibió del Padre. Y esa plenitud que Él recibió del Padre, dice ahora, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos para que puedan ser uno. Esa gloria se manifiesta, hermano, en el mundo, ¿no es cierto? O al mundo por la unidad que guardamos nosotros como cuerpo de Cristo. El propósito, dentro del propósito de la unión, es que el mundo crea. Si el mundo a nosotros nos ve en unidad, si el mundo a nosotros nos ve amándonos, si el mundo, no en perfección, lo hemos dicho siempre, si el mundo nos ve que a pesar de todo nos perdonamos, a pesar de todo tenemos misericordia unos con otros, entonces el mundo creerá. Pero debemos ser tan honestos en esto, debemos ser tan verdaderos en esto, porque debemos partir desde una realidad honesta, verdadera, no mintiéndonos a nosotros mismos. Las divisiones no parten afuera. Las divisiones dentro de la vida de la iglesia, del cuerpo, de esta unidad, comienzan en el corazón. ¿Y dónde comienzan? Comienzan en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. Comienzan por la falta de perdón, por el rencor, por guardar en el corazón cosas, por la autosuficiencia, por creer que soy mejor que otro, por el deseo de control, por la falta de humildad. Y podríamos seguir añadiendo un montón de cosas. Esas cosas comienzan a guerrear en nuestro corazón y finalmente terminan afectando la unidad perfecta que Cristo nos ha dado en Él. Entonces la desunión en la vida de la iglesia no es un problema principalmente de estructura, que por lo demás es necesaria, pero no pasa por ahí. Es un problema espiritual, es un problema en nuestro corazón. No podemos hablar de restauración de la iglesia sin hablar de arrepentimiento. No podemos. Y cuando hablamos de arrepentimiento estoy hablando, no pienses en el otro, piensa en tu corazón, piensa en el mío. Arrepentimiento personal. Yo me arrepiento en esto, en lo que yo a lo mejor he aportado para mal o no he aportado nada para bien en esta unidad que tú nos has dado. No podemos hablar de restauración si antes nosotros, cada uno de nosotros, no abandonamos nuestro orgullo y mantenemos nuestra posición. No podemos. Es lo mismo que no podemos llegar a ser llamados hijos de Dios si antes no rendimos nuestro corazón a Cristo. Usted y yo no podríamos ser hijos de Dios si mantuviéramos nuestra soberbia ante la predicación del Evangelio, que nos lleva a humillarnos, a arrepentirnos y decir, Señor, te necesito. Esto es lo mismo. Entonces la unidad de la iglesia, hermano, no se construye con acuerdos, se construye con corazones rendidos ante la verdad de la palabra. Y que hoy día nosotros podamos pensar en esto, que podamos decir, Jesús oró antes de ir a la cruz del Calvario, frente al momento más difícil que Él tenía que vivir, frente a la angustia, a la agonía. Sabemos las oraciones que Jesús tuvo antes de ir a la cruz, oraciones tremendas, y frente a eso, Él está orando por nosotros y está diciendo, Padre, que ellos sean uno como yo y tú somos uno. Está orando por nosotros. Y esta oración debe ser capaz de desarmar todas nuestras defensas. Todas nuestras defensas que a veces pretenden mantener la distancia, mantener la separación, mantener la división. Porque si amamos a Dios y amamos la palabra, entonces esta tiene que volverse práctica en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Si no es solo un discurso, si no solo es una frase del bronce y no sirve y no va a actuar en nuestra vida. Porque claro, si nos preguntamos, podríamos decir que todos queremos la unidad. ¿Cuántos quieren la unidad de la iglesia? Amén. Pero no todos queremos pagar el precio. La unidad el vivir en unidad tiene un precio. Dijimos que Cristo en la cruz nos dio la unidad para que vivamos en ella. Pero el precio que tiene para nosotros es morir a nosotros mismos, para que Cristo pueda vivir
es morir ¿a qué? A nuestro orgullo. Porque si yo me mantengo en mi posición y no salgo de ahí, cualquiera sea, entonces no estoy permitiendo que la unidad florezca. Todos queremos la unidad, pero nadie quiere morir a tener la razón. Esto nos pasa hasta en nuestra vida personal, familiar. ¿A cuánto nos gusta tener la razón? Nos gusta tener la razón. Y le buscamos por allá o por acá para tener la razón. La guerreamos. Por último, empatamos, pero perder nunca. Bueno, aquí, si queremos nosotros realmente esta unidad, tenemos que morir a siempre creer que nosotros tenemos la razón. Tenemos que morir a la comodidad. No, queremos la unidad, pero no hacemos nada. No trabajamos por la unidad. No queremos salir de nuestro espacio de confort. No queremos salir de nuestro espacio de comodidad. ¿Sabes lo que significa buscar la unidad y fomentar la unidad y trabajar por la unidad? Significa salir de nuestra agenda personal. Significa salir de nuestros espacios cómodos para ir en pos de eso. La unidad no es natural dentro, no es natural dentro de nuestra vida caída en este mundo. Nuestra unidad es sobrenatural. De hecho, viene de parte de este Dios que es sobrenatural. Y solo será posible cuando justamente el yo salga del centro. Que nuestras vidas egocéntricas, vanidosas, quieran estar siempre ahí, como el centro de todas las cosas. Cuando comenzamos a mirar al otro con los ojos de Jesús. Y lo miramos y decimos, bueno, es mi hermano. Es nuestro hermano. Es nuestro hermano en Cristo. Nuestra hermana en Cristo. Y un día, con ese que está a tu lado, que a lo mejor puede muchas veces generarte anticuerpos, o hay situaciones que no están solucionadas, bueno, ese es tu hermano, y fue por el que Cristo pagó. Y con ese hermano estaremos en la eternidad. Imagínate, te toca al lado. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando miramos al otro con los ojos de Jesús, cuando dejamos de mirar con los valores que este mundo propone y que coloca. Hermano, nosotros no podemos mirar en la vida de la iglesia a nuestros hermanos con los valores o antivalores que este mundo coloca. No puede ser la unidad que esté basada, por ejemplo, en si yo tengo un título o no tengo un título, si tengo una casa en un lugar o no tengo casa en tal lado, o me muevo bajo tal. No, eso no es trascendente ni importante. Cuando Jesús está orando por nosotros, no está pensando en nada de eso. No está pensando en afinidades personales. No está pensando en gustos personales. Está pensando en algo más trascendente, más alto. Nuestro valor, tu valor, es la sangre que fue derramada por Jesús en la cruz por nosotros. Ese es nuestro valor. La cruz del Calvario y por cada uno de nosotros. Nuestro valor está en lo que somos en Él. Nuestro valor y el valor de mi hermano, no solo el mío, el de mi hermano, es que fuimos amados y fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, en definitiva, hermano, el corazón, cuando está unido a Cristo, mira con otros lentes, mira con los ojos que Cristo tiene, y entonces Cristo lo hace todo distinto. Pero para eso tenemos que de alguna forma hacer que el yo disminuya, baje, muera. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, morir al yo. Eso va a hacer disminuir nuestra humanidad y va a hacer que Cristo sea glorificado. Cristo gobernando nuestras vidas. Y entonces florecerá la unidad como reflejo del amor de Dios en nosotros. Y finalmente el texto nos muestra ahí la unidad es el testimonio más poderoso que nosotros podamos dar al mundo. Jesús conecta directamente la unidad con la misión. Y luego dice, Padre, que ellos sean uno como yo soy uno contigo. Y luego dice, para que el mundo crea. Entonces el mundo va a creer, el mundo va a entender que existe un Dios, el mundo le va a ser revelado, ¿no es cierto?, al Señor, y van a poder ser alcanzados por el Evangelio cuando nosotros vivamos en unidad. Muchas veces nosotros creemos que el mundo creerá por nuestros buenos sermones. Muchas veces creemos que el mundo va a creer por una teología increíble. El mundo va a creer por nuestras actividades o por un calendario tan bueno para cada edad en especial. O el mundo va a creer por la buena música, por las buenas pantallas, por las luces, etc. Por la simpatía que tenemos, que no somos tan simpáticos tampoco. Pero el mundo no va a creer por nada de eso. Jesús dice otra cosa. El mundo creerá cuando vea unidad real en nosotros.
No solo que nos juntamos los domingos, no, unidad real. Porque podríamos estar ahora reunidos en un lugar, pero no unidos. Cuando el mundo vea nuestra unidad real, no perfecta, pero genuina, verdadera, obrando el corazón de Cristo, obrando, entonces el mundo va a creer. Y esto es potente porque nos está diciendo la Escritura aquí que nuestra influencia en el mundo está directamente determinada por la unidad que tenemos entre nosotros. O sea, si salimos hoy día a predicar en la calle, el Evangelio antes, que todo eso deberíamos primero, antes de ir a predicar, para que Dios se glorifique ahí, deberíamos partir por reconciliar nuestras vidas entre nosotros, por poder mirarnos a la cara, por poder decirnos, hermano, mira, pasa esto, me ha afectado, me ha ofendido, o yo te he ofendido a ti. Necesitamos volvernos a mirar, necesitamos no caminar como robots. No necesitamos que eso ocurra, necesitamos ser genuinos, ser verdaderos, dejar que el Señor obre. El Señor quiere obrar, hermano. Quiero decirte que el Señor quiere obrar, el Espíritu Santo quiere obrar. La unidad perfecta ellos la tienen y la quieren todo el tiempo transmitir a nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros, los que están aquí, por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí tienen familiares que no conocen del Señor? ¿Tiene usted familiares? ¿Y le gustaría que sus familiares conozcan a Jesús? ¿De verdad le gustaría? ¿Cuántas veces ha orado por ellos? Muchas veces, ¿no es cierto? ¿Y cuándo? Mire esto que se conecta aquí. El pasaje nos está diciendo que el mundo va a creer cuando vea la unidad de la iglesia. Van a creer cuando nos vean a nosotros unidos. Nosotros decimos que tenemos familiares, amigos, personas que amamos mucho, que quisiéramos que conozcan a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos a luchar por la unidad de la iglesia? Yo sé que usted no lo conecta, pero resulta que su familia, mis amigos que no conocen a Jesús, conocerán a Jesús por la unidad de nosotros. ¿Se da cuenta? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos quieren que su familia conozca al Señor, los que no conocen al Señor? Amén. ¿Y cuánto estás dispuesto tú y yo a trabajar por la unidad de la iglesia? Que está directamente vinculada. ¿Cuánto estás dispuesto tú y yo a trabajar por la unidad de la iglesia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánta humillación estás dispuesto a recibir por la unidad de la iglesia? ¿Cuánto arrepentimiento estás dispuesto a tener por la unidad de la iglesia? ¿Cuánto sufrimiento estás dispuesto a soportar para ver a la iglesia unida? Porque de eso estamos hablando. Porque esto no es algo místico, mágico, no, esto es una realidad. No, yo quiero la unidad de la iglesia. Ok, tenemos que perdonar. Bueno, eso es otro tema. No, ahí está. ¿Cuántos queremos la unidad de la iglesia y cuántos queremos que nuestra familia, recuerden, la vinculación que Cristo hace, el mundo creerá cuando nos vean unidos? Yo tengo una espina en mi corazón. Siempre los hermanos que en el culto de oración oramos, mi hijo quisiera que el Señor lo llame, que vuelva a la vida de la iglesia. Y quizás mi mayor desafío es predicarle, obviamente, pero mi mayor desafío es que él pueda ver que en el mundo no existe el amor que hay en la vida de la iglesia. Pero si él ve una iglesia desunida, si él ve una iglesia que se agarran unos con otros, que nadie se respeta, que todos vivimos en nuestro propio espacio, que cada uno mantiene su orgullo y su rencor, nada le va a predicar. Yo sé que usted tiene ejemplos para usted también. Entonces, la unidad de la iglesia tiene un costo. Por eso dije antes, y vuelvo a repetirlo, a lo mejor puede ser fuerte. ¿Cuánto estás dispuesto en ese costo por la unidad de la iglesia? ¿Cuánta humillación estás dispuesto a recibir? ¿Cuánto arrepentimiento estás dispuesto a ofrecer delante del Señor? ¿Cuánto sufrimiento estás dispuesto a soportar por la unidad de la iglesia? Porque la unidad de la iglesia, lo dijimos antes, es sobrenatural. Porque es una comunidad, debe ser una comunidad donde personas distintas se aman. La unidad de la iglesia y lo que muestra esta comunidad, personas que son heridas, se perdonan. La unidad de personas que son diferentes caminan juntos. Eso es la vida de unidad de la iglesia. Entonces esto no es normal. Y cuando la vida de la iglesia vive eso, cuando son distintos, pero son capaces de caminar juntos, cuando cometen un error, pecan, pero son capaces de perdonarse y tener misericordia, eso lo que va a hacer es que apunta directamente a Dios. La gente va a ver a la iglesia, va a ver la unidad, el amor que hay ahí y verán a Dios. Verán a Dios. Por eso, la falta de unidad afecta directamente a la iglesia y afecta el testimonio del Evangelio. Es potente. Hermano, es potente. Esto es un choque a 300 por hora
con una muralla. O sea, quiero que Cristo sea conocido, lo primero parte aquí, entre nosotros. Parte sacándonos las etiquetas que nos colocamos. Porque nos colocamos etiquetas. No, que está acá, no, que el de allá acá, y que el otro acá. Y al final, esas etiquetas lo único que hacen es mantenernos separados. Y créame que el enemigo, que es Satanás, está feliz con eso. Si él los ve desunidos, está feliz, logró la pega, lo hizo. Hermanos, si esto es verdad lo que estamos viendo, entonces la unidad no es un tema secundario. Si está aquí, si lo estamos encontrando, estamos hablando de cómo el mundo ve a Cristo a través de nosotros. ¿Qué es lo que ve en nosotros? Así que la unidad no es un tema de bienestar, es para la gloria de Dios y para el avance del Evangelio. Así que hoy este texto nos invita a mirarnos, cada uno, a nosotros en lo personal. Se trata de preguntarnos algunas cosas. ¿Estoy contribuyendo a la unidad de la iglesia o a la división? Tú podrías decir, no estoy ni ahí ni allá, estoy al medio. Bueno, si no estás ni ahí ni allá, estás contribuyendo a la división, ¿ya? Aquí en la vida de la iglesia no hay neutralidad. O sumas o restas, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿estoy contribuyendo a la unidad o a la división? ¿En qué estás? ¿Estás en nada? Estás restando. ¿Estás haciendo algo por la unidad? ¿Estás orando? ¿Estás prestando tu vida al servicio de eso? ¿Estás rindiendo tu corazón delante del Señor? Ahora, otra pregunta, mirando el corazón, porque esto es una mirada para esto. ¿Hay algo en mi corazón que está rompiendo la comunión que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que estoy poniendo como más importante en nuestra mirada, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir? Y por último, una pregunta hacia un hueso máximo. ¿Estoy dispuesto a humillarme por la unidad? ¿Estoy dispuesto a pedir perdón? ¿Estoy dispuesto a restaurar? ¿Está dispuesto mi corazón a eso? Créanme que este es un desafío a salir de nuestro orgullo. Créanme que la palabra primero para el que está predicando es el primero que le llega el golpe, digamos, en el buen sentido de la palabra. Pero el desafío es para mí. ¿Estoy dispuesto a humillarme? ¿Estoy dispuesto a pedir perdón? ¿Estoy dispuesto a restaurar? Porque la unidad de la iglesia empieza en nuestro corazón, en el sentido de ser prácticos en esto. Para ir concluyendo, hermanos, no podemos hablar de unidad si no miramos aquí. Esto no se puede lograr con nuestras propias fuerzas. Esto no se trata de que no, yo le pongo bien que esto y no lo logro. No podemos hablar sin mirar a Cristo, porque Jesús no solo oró por nuestra vida. Es hermosa la oración que Jesús hace. Nos muestra su corazón, nos muestra el corazón del Padre, nos muestra la unidad que Él quiere para nosotros, nos muestra el desafío que tenemos en eso. Pero Jesús no solo oró, Jesús hizo posible nuestra unidad. ¿Por qué lo hizo así? Porque en la cruz, Cristo no solo nos reconcilió con Dios, sino que nos reconcilió entre nosotros. La unidad es posible porque Cristo la ha hecho posible. Él derribó, dice Efesios, la pared de separación. No tenemos nada que nos separe entre nosotros. Estamos unidos en algo que es más glorioso, más grande, más potente, más inmenso. Es Cristo nuestro Señor. Él tomó nuestro pecado, tomó nuestro orgullo y nuestra enemistad y nos dio una nueva identidad. ¿Y sabes cuál es la identidad que Dios te dio a ti y que me dio a mí? Es que somos hijos. Y nos hizo ser un solo cuerpo. Y nos puso en una familia. Y nos hizo ser un solo pueblo. Eso es lo que Cristo hizo. Entonces esto no se trata solo de nuestra fuerza. Se trata de una realidad que Cristo ya pagó, que ya hizo, que la pone delante de nosotros y que tenemos que abrazar. Y decir, Señor, eso quiero. Quiero rendir todo lo que soy. Quiero rendir mi falta de perdón. Quiero rendir, Señor, los rencores que hay en mi corazón. Quiero rendir el orgullo que hay en mi vida. Quiero abrazar la unidad que tú me has permitido. Quiero ser parte de este cuerpo. Quiero ser parte de esta familia. Quiero vivir como un solo pueblo. Porque la unidad no nace del esfuerzo humano. Nace de la obra que Cristo hizo. La unidad está ahí. Es un regalo de Dios para nosotros. El desafío ahora es caminar en ella. Ese es el desafío, caminar en ella. La pregunta para nosotros es, ¿vamos a vivir a la altura
de lo que Cristo ya hizo, eso significa salir hoy día, salir de aquellos espacios que nosotros hemos creado, hemos puesto divisiones, frente a todas las divisiones que el Señor había sacado en la cruz y que nos hizo uno. Nosotros hemos instalado pecaminosamente divisiones que lo único que hacen es afectar la vida de la iglesia y por lo tanto afectar la vida de la iglesia, pero no solo afectar el testimonio de Cristo a los que no le conocen. Que el Señor pueda ayudarnos hoy, amén. Que el Señor pueda fortalecernos y que el Señor nos haga caminar hacia ese lugar.